¿Cómo están todos? De nuevo acá en nuestro canal, La Matemática es Fácil, tratando de ayudarlos en la preparación para su examen de selectividad de este año 2024 y volvemos al mismo examen que hicimos un problema, del cual hicimos un problema en un video anterior. Es un examen del año 2011 de la Comunidad Valenciana de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Entonces nos dan una función f de x igual a x al cubo partido por x cuadrado menos uno y nos mandan a calcular las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, si las hay, intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos locales. Entonces, bueno, a comenzar, a la solución del ejercicio. Entonces recuerden que las asíntotas verticales no ocurren siempre, ocurren en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el denominador se hace cero, ¿verdad? Porque en este caso la fracción que tenemos ahí se va a hacer cada vez más grande si lo que tenemos en el numerador no es cercano a cero. Entonces, un poco la idea para conseguir las asíntotas, vamos a llamarlas asíntotas verticales. Las asíntotas verticales es ver dónde se anula el denominador. Entonces, eso es muy fácil porque nos queda esta ecuación x cuadrado menos uno igual a cero, que este x cuadrado menos uno, fíjense que este se podría poner como uno al cuadrado, y lo podemos factorizar como x más uno, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrado. Entonces es x menos uno y igual a cero. Y bueno, para que un producto de cosas se dé cero, los factores, alguno de ellos tiene que anularse. Entonces eso va a ocurrir cuando el x igual a menos uno y cuando el x sea igual a uno. Claro, que se anule el denominador no garantiza que tengamos asíntotas, pero uno haría el límite, ¿verdad? Para chequear que si tenemos una asíntota. Acuérdense que en una asíntota vertical, voy a hacer un dibujito por acá, lo que ocurre es que los valores de la función explotan, se hacen muy grandes hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces tenemos que chequear este límite. Voy a hacerlo con uno de los dos puntos y les voy a dejar a ustedes el otro. Va a ser exactamente lo mismo. X al cubo partido por x cuadrado menos uno. Y si yo me aproximo a uno, el denominador se va a acercar a cero, mientras que el numerador es algo muy próximo a uno. Entonces, esto va a ser, dependiendo si me aproxima a ser a uno por la derecha o por la izquierda, va a ser más o menos infinito. Lo voy a poner así, pero tenemos una asíntota vertical. Lo que estoy chequeando es que sí hay una asíntota vertical en ese punto. Entonces, ejercicio que ustedes analicen la otra asíntota que también va a existir en el punto x igual a menos uno. Otra manera de darse cuenta de que hay asíntota en x igual a menos uno es que la función es simétrica, es una función lo que se llama impar, pero no me voy a poner a discutir eso. Entonces, para las asíntotas horizontales, vamos a llamarla AH, se recuerdan, lo que hay que estudiar es el límite en el infinito. El límite cuando x tiende a infinito de x al cubo partido por x cuadrado menos uno. Si este límite existe y me da algo finito, entonces va a haber una asíntota efectivamente horizontal. Vamos a hacer un dibujo acá. Fíjense, si la asíntota horizontal existe, la función se va aproximando a esa línea en el infinito. Entonces, acá vemos que el límite va a ser infinito, no va a haber un valor finito. ¿Por qué? Muy fácil, porque tenemos un polinomio de grado 3 en el numerador versus un polinomio de grado 2 en el numerador y este en el denominador, el de grado 2. Entonces, lo que está en el numerador crece mucho más rápido que lo que está en el denominador y el valor de este límite es infinito. Entonces, asíntota horizontal no hay. No hay. Entonces la primera parte del problema se resume en que x igual a menos uno y x igual a uno son asíntotas horizontales, mientras que asíntota, perdón, aquí lo dije al revés, es asíntota
Disculpen, pero esto es vertical, las que calculamos primero, que son las asíntotas verticales, y horizontales sí, la respuesta es que no van a existir, porque el valor del límite, tanto en infinito como en menos infinito, me va a dar igual a infinito. Entonces vamos con la siguiente parte, donde nos mandan a calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de mi función, pero vamos a hacerlo en una pizarra nueva. Vamos entonces a derivar, ¿verdad? Para conseguir los intervalos de crecimiento, lo que hacemos es derivar la función. Vamos a recordar que mi función es f de x igual a x al cubo partido por x cuadrado menos. Si derivamos eso, tenemos que aplicar la regla del cociente, mosca. Entonces acá les va a quedar la derivada de x al cubo, me queda 3x cuadrado multiplicado por el de abajo sin derivar, x cuadrado menos 1 menos, ahora no derivo el de arriba, x al cubo, y multiplico por la derivada del de abajo que es 2x. Todo eso partido por x cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Esa es la famosa regla del cociente que se la tienen que saber ustedes de memoria. F' de x entonces me va a quedar, vamos a hacer el álgebra, me queda 3x a la cuarta menos 3x cuadrado menos, aquí me va a quedar 2x a la cuarta, 2x a la cuarta. Todo partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Sigamos haciendo un poco del álgebra. Fíjense que aquí podría sencillamente restar estos dos términos que son similares, y me va a quedar solamente x a la cuarta menos 3x cuadrado, todo partido por x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y aquí viene la parte que a lo mejor trae más problemas a los estudiantes, que hay que analizar el signo de esa expresión, cuando esa expresión es positiva y cuando esa expresión es negativa. Tenemos un cociente y por suerte lo que está en el denominador, fíjense que es un cuadrado, es decir, que va a ser siempre positivo. Entonces el signo va a quedar determinado por lo que tengamos en el numerador. Entonces, cuando eso sea positivo, va a ser positiva, entonces la función va a ser creciente, la derivada va a ser positiva, función creciente, y cuando sea negativo, lo contrario. Entonces vamos a factorizar un x cuadrado acá, fíjense que se puede factorizar. Voy a trabajar ahorita nada más con el numerador, porque ya dije que este denominador es irrelevante. Entonces me queda x cuadrado menos 3. Muy bien. Esto, de nuevo, gran suerte, esto es positivo. Entonces el signo queda completamente determinado por x cuadrado menos 3. Entonces, eso sabemos que es, yo lo puedo graficar, es una parábola que tiene raíces en raíz de 3 y raíz en menos raíz de 3 y abre hacia arriba porque el coeficiente acá del término cuadrático es 1. Entonces, una cosa de este tipo va a ser esa parábola. Entonces acá yo veo el signo de esa parábola. Va a ser negativa, ¿verdad? Entre las raíces. Fíjense que queda por debajo del eje de las X. Va a ser positiva fuera de las raíces, en esta parte de acá. Bueno, acá hay que tener cuidado porque tenemos un dominio, ¿verdad? El dominio de la función excluye al punto menos 1 y 1. Esos puntos, 1 está por acá, es más chico que raíz de 3 y menos 1 está por acá. Entonces eso hay que tener cuidado cuando uno escribe los intervalos. Entonces, ¿cómo es la función? La función viene decreciendo, fíjense que me queda, perdón, creciendo, es creciente de menos infinito hasta que llegamos al punto menos raíz de 3, donde se vuelve decreciente porque la derivada se hace negativa. Se vuelve decreciente. ¿En qué pedazo? De menos raíz de 3 mosca acá hasta que nos topamos con el punto este problemático y hay que separarlo porque menos 1 se anula el denominador. Así, hay que ponerlo así. De nuevo vuelve a ser decreciente porque se sigue estando por debajo de menos 1 a 1.
hasta que llegamos al otro punto. Fíjense que los intervalos son abiertos acá, porque tenemos problemas en esos puntos. Y no tiene sentido hablar de crecimiento en un punto específico, porque es una cosa que se compara con otros valores. Y desde 1 hasta raíz de 3 sigue siendo decreciente. Entonces, decreciente desde 1 hasta raíz de 3 y ya después es creciente porque ya pasamos todos los puntos estos malos y raíz de 3 la función vuelve a cambiar de signo, la derivada, no la función, la derivada, y vuelve a ser creciente mi función, creciente desde raíz de 3 hasta infinito. Ok, entonces ahí tenemos todos los intervalos de crecimiento. Quizás, como les digo, la parte más complicada es separar las cosas de manera conveniente porque hay ese problema de esas obstrucciones que tenemos en -1 y 1 que nos hacen considerar todos estos intervalos. Sería completamente erróneo decir que la función era decreciente desde o creciente desde menos infinito a menos raíz de 3, después decreciente porque las funciones ahí pueden tener con el comportamiento de la asíntota no ser decrecientes completamente en esos intervalos. Entonces hay que estar mosca ahí. Entonces para hallar máximos y mínimos, fíjense, hay que ver dónde la función cambia de ser creciente a decreciente y viceversa. Entonces la función en menos raíz de 3 tiene candidato a ser un punto, lo que se llama un punto extremo o máximo o mínimo, no sabemos todavía, y lo vamos a analizar. Fíjense, la función viene creciendo, creciendo y después decrece. Si una función viene creciendo, creciendo y después decrece, el punto es un máximo local. Este punto acá es un máximo local. Entonces, menos raíz de 3 va a ser máximo local. Máximo local. Y les dejo a ustedes analizar de la similar manera qué ocurre en el punto menos raíz de 3. Es muy importante que ustedes practiquen, que hagan este tipo de problemas porque es lo que les va a servir para preparar la prueba. Yo los estoy ayudando acá, dándole unas pautas, viendo unos procedimientos, tratando de explicarles las cosas, pero es la práctica de ustedes la que va a ser determinante en su calificación, en su prueba de aptitud académica. Entonces, nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me gusta. Los que no se han suscrito al canal, pónganse las pilas porque vamos a hacer videos de este tipo para ayudarlos a preparar su examen. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.